para tu mascota, que merece lo mejor. Amor Perruno, una tienda exclusiva para la exclusividad de tu mascota. Porque tu mejor amigo merece lo mejor. Amor Perruno. Bueno, vamos a repasar en primer lugar unos conceptos fundamentales que ustedes necesitan para el tema de electricidad, corriente eléctrica y circuitos. Bien, con estas ideas usted puede enfrentar muchas preguntas relacionadas con el tema de corriente eléctrica y circuitos. Aquí tenemos representadas unas cargas eléctricas con unas esferas y sus respectivos signos. Por ejemplo, si las cargas son de igual signo, sean ambas positivas o ambas negativas, las cargas se repelen, se rechazan. La única forma en que las cargas se atraigan es que sean de signos diferentes. Listo. Entonces, por ejemplo, usted coloca una pila del mismo signo en un lado de la pila de un signo con otra pila en el mismo signo y no le va a funcionar el dispositivo que tenga, una linterna, cualquier elemento que funcione con una batería. Listo. Entonces tiene que ser positivo junto a un negativo para que se puedan atraer. Aquí tenemos la representación de el campo eléctrico. Estas son ideas que debe tener usted en su mente. Así se forma un campo eléctrico cuando se tiene un dipolo, las dos cargas. Miren, cuando las dos cargas son del mismo signo o se rechazan, miren como aparece aquí. Y si las cargas son de signos contrarios, se atraen. Fíjense cómo va del positivo al negativo, del positivo al negativo. Entonces aquí tiene la configuración o representación del campo eléctrico creado por dos cargas positivas de igual magnitud. Miren, así sería la configuración. Eso se puede hacer en un experimento similar pero con imanes. Por ejemplo, miren, aquí tiene usted un imán, aquí tiene limadura de hierro y fíjense la configuración. Esta configuración es muy parecida a la que tenemos acá. Listo. Miren cómo las limaduras de hierro se van orientando norte a sur, aquí de positivo a negativo. Ahora tenemos unos circuitos. En el caso de los circuitos podemos hablar de que hay circuitos en serie. Por ejemplo, usted tiene 3 bombillos colocados uno a continuación del otro. Entonces estos bombillos están conectados en serie. Mírenla, aquí está la configuración, digamos, ilustrada con los bombillos. Y aquí aparece ya la forma en que debe representarse. Cada bombillo es una resistencia. Una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias. O como que lo quiere usted expresar. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Estos están en serie. Mire que va del positivo al negativo el flujo de la corriente. Entonces, este es un circuito en serie. Aquí está la batería representada por estas líneas que ven acá. Y los cables se representan por estas lineecitas rectas y las resistencias por estas líneas que están fragmentadas aquí. Circuito en serie, entonces. Ahora tenemos acá el circuito en paralelo. Noten ustedes que aquí tenemos la batería, la fuente de corriente, aquí la tenemos, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Pero aquí, ¿cómo se diferencian? Porque aquí la corriente tiene un solo camino. En el circuito en serie, la corriente tiene un solo camino. Pero en el circuito en paralelo, la corriente tiene, por cada rama tiene un camino. O sea que por aquí fluye corriente, por este sector fluye corriente, por este sector fluye corriente. En otras palabras, vamos a aclarar las ideas. Como esto en el circuito en serie solamente hay un camino para el flujo de la corriente, si este bombillo se daña, el resto de bombillos se apaga. Cualquiera de estos bombillos, sean 2 o uno de ellos, que se funda o se desconecte, todos se apagan. ¿Por qué? Porque se frena el flujo de corriente apenas llegue al bombillo que está deshabilitado.
Pero aquí no, aquí usted puede apagar este bombillo, los otros dos siguen encendidos. Puede apagar dos bombillos y el otro sigue encendido. ¿Por qué? Porque hay más de un camino. Cada rama hay un flujo de corriente. Aquí no, solo camino, se obstaculiza todo. Veamos, por ejemplo, lo que quiero decir. Miren que aquí la corriente fluye por esta rama y fluye por esta rama. Listo. Entonces, si usted apaga, quita un bombillo, los demás quedan encendidos. Miren. Correcto. Quita este bombillo, los demás quedan encendidos porque la corriente en este circuito en paralelo, este es en paralelo, tiene más de un camino. Entonces puede obstaculizarse aquí, pero sigue fluyendo a los demás. En cambio, en el circuito en serie, note que es un solo camino para la corriente. Si un bombillo se quita, por ejemplo, los demás se apagan. Nótalo aquí. Este bombillo que aparece aquí lo quitas y los demás se apagan. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente inmediatamente se frena cuando no encuentra pues un camino. En este caso aquí se bloquea por este bombillo que no deja, se quita la resistencia y se obstaculiza el flujo de corriente enseguida. ¿Vieron entonces la diferencia entre circuito en paralelo, que tiene más de un camino, y el circuito en serie, que tiene un solo camino, el flujo de corriente? Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito en paralelo. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Ven este simbolito que parece una herradura? Eso es ohmios. 5 ohmios, 10 ohmios, 20 ohmios. Las resistencias tienen como unidad el ohmio. El voltaje tiene como unidad el voltio. ¿Sí? Y acá miren la intensidad de corriente, que es en amperios. Listo, entonces aquí tenemos, si miramos esta parte solamente aquí, este que estoy marcando hasta aquí, o sea, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, este es un circuito en serie. Pero sucede que este circuito tiene dos partes. Si miramos esto es en serie, lo que estoy demarcando. Si miramos resistencia 3 y 4, es un circuito en paralelo, ¿verdad? Pero si lo miramos en conjunto, vemos que hay una parte en serie, una parte en paralelo. Este se llama un circuito mixto. Muy bien, porque tiene una parte en serie y una parte en paralelo. Para que entendamos mejor las cosas, hagamos una analogía. Aquí tenemos una llave por la cual podemos abrir y cerrar para dejar pasar el agua. Esta equivaldría a la fuente de alimentación, o sea, a la batería, ¿cierto? Esta manguera por la cual va a fluir el agua, en este caso equivale a los cables. Acá va a fluir corriente eléctrica, acá agua. La resistencia, es decir, un soporte, un accesorio que nos permita cerrar o abrir, sería la resistencia aquí. Por aquí pasa el agua, atraviesa este sector, un pedazo de metal acá, que podemos regular cuánta agua queremos que pase o no. Sería la resistencia. Veámoslo de manera más general, para que conozcan ustedes los elementos del circuito y de paso puedan tener una idea precisa de las unidades. Por ejemplo, la pila, la fuente, la que suministra la corriente eléctrica. Esto se da en voltios. El voltaje que provee esta pila tiene como unidad, la unidad es voltios. Aquí tenemos los cables, un interruptor, un switch para prender, apagar. La corriente que fluye por los cables se puede medir y esa corriente, esa intensidad de corriente tiene una unidad que se llama amperios. La resistencia, es decir, lo que se beneficia de la corriente, lo que se opone al paso de la corriente, por eso se llama resistencia, o sea, aquí se opone, se coloca en el camino de la corriente, que puede ser un bombillo, una plancha, un electrodoméstico, etc. Esto se llama resistencia, lo que se opone a la corriente. Su unidad es ohmios. Miren el símbolo, una herradura, para que vayan tomando ideas entonces.
Voltaje en voltios, intensidad de corriente en amperios, la resistencia en ohmios. Y aquí tienen ustedes un panorama muy elegante para que entiendan las cosas. Aquí es importante que tomen nota de esto. En un circuito en serie, mírenlo, la estructura, la configuración de un circuito en serie, tenemos unas 3 características. El voltaje total se halla sumando los voltajes en cada resistencia. El voltaje que pasa por la resistencia 1, el voltaje que pasa por la resistencia 2, el voltaje que pasa por la resistencia 3. Entonces, la suma de esos voltajes nos da el voltaje total. La intensidad de corriente en un circuito en serie, la que fluye, es constante. Les repito, tengan esto en mente. Guarden esto, apropiense eso, memorícenlo si quieren. Entonces la intensidad es constante. La resistencia del circuito se halla sumando la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, o sea, toda la resistencia que tiene el circuito. Si hablamos de un circuito en paralelo, ahora fíjense que el voltaje es constante, el voltaje que pasa por R1, por R2, por R3. La intensidad es la suma de las intensidades, la que pasa por aquí, la que pasa por aquí, la que pasa por aquí, y la resistencia se halla con esta ecuación. Noten bien que hay unos contrastes. Mientras que en el circuito en serie el voltaje, la intensidad es constante, en el circuito en paralelo lo que es constante es el voltaje. Por eso digo, tomen nota. Miren, parece que el uno es el contrario del otro. El voltaje se halla con la suma de los voltajes y la intensidad es constante. Circuito en serie. Circuito en paralelo, invierten las cosas. Ahora lo constante es el voltaje y la intensidad es la suma de las intensidades. Ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Yo, para memorizar esto, a veces uno tiene que hacerse ideas. Bir. Entonces B igual y por R. Bir. Ley de Ohm. Aquí tienen un triangulito que, bueno, esto es más bien como una idea, pero si usted sabe despejar aquí, no tiene necesidad de estos 3 triángulos. Por ejemplo, si usted quiere la intensidad, ¿qué tiene que hacer? Tomar a R y pasarla a dividir. Entonces, intensidad es B sobre R, mírenlo. Pero si usted quiere a R, ¿qué tiene que hacer? Pase esto a dividir. Quiere a R, pase a dividir ahí. Voltaje sobre intensidad. Aquí lo tiene. Entonces se han creado como este triangulito. B y R, lo que hace la gente es tapar. Pues si quiero ver voltaje, tapo aquí voltaje, ¿qué me queda? Y por R, mírenlo. Si quiero I, tapo aquí, coloco el dedo aquí, ¿y qué me queda? B sobre R, mírenlo. Ahora si quiero R, tapo aquí la R y queda B sobre I. Pero realmente con esto, con solamente tener esto, pues usted simplemente, el que necesite, páselo a dividir. Si quiere I, pasa a dividir R ya, B sobre R. Si quiere R, pasa a dividir ahí, B sobre I. Por ejemplo, aquí tiene un pequeño circuito. Esto es una resistencia, 155 ohmios. Tiene un voltaje, 9 voltios. Le piden la intensidad. Entonces dice intensidad, que también la saco de aquí. B sobre R. B, ¿cuánto vale? 9 voltios. R, 155 ohmios. Entonces 9 sobre 155 le da 0.058, pero ahora la unidad es amperios, porque es intensidad, como lo vimos hace un minuto. La resistencia en ohmios, la intensidad en amperios, el voltaje en voltios. Muy bien. Veamos ahora esta parte, resistencia en un conductor. Esta ecuación o esta fórmula se la dan a ustedes en las pruebas. Apliquen lo que siempre les he dicho. Todos los que estén en la misma línea son directamente proporcionales. Y los que estén en líneas en diagonal, en diagonal, son inversamente proporcionales. Entonces usted diría, bueno, ¿qué es cada una de estas cosas? R es la resistencia. Rho, este simbolito aquí, es este, se llama resistividad. Dice, es la medida de la dificultad con que los electrones fluyen a través de un conductor. Esto mide
el grado de dificultad con que pasan los electrones. Bien, esto no es para que vayan a tener un concepto muy amplio, sino mirar qué significa cada símbolo y saber interpretarlo. Entonces, resistencia, Rho, resistividad, que es la medida de la dificultad con la que pasan los electrones por un conductor, tal como lo dice aquí. L es la longitud, ¿sí?, del conductor, aquí, del cable, lo que usted tenga. Y A es el área de sección transversal, es decir, cuando usted corta un cable, esta zona que queda aquí, esta área es A. Entonces vamos a ver lo que hemos aprendido en cuanto a analizar ecuaciones. R es directamente proporcional a Rho y a L, están en la misma línea. Entonces, si aumenta la resistividad, aumenta la resistencia. Si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. Ahora veamos R y A. R es inversamente proporcional al área. RA. A es el área. Si aumenta el área, disminuye la resistencia. Si disminuye el área, aumenta. Es decir, A aumenta, R disminuye. A disminuye, R aumenta. Y aquí tienen ustedes la interpretación de esto. Lo vamos a aplicar en unos ejemplos más adelante, no se preocupen. Yo les voy a explicar ejemplos. Aquí tiene usted, por ejemplo, movimiento de cargas en un campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Mírenlo, aquí es un campo eléctrico, ¿listo? Este es el sentido del campo eléctrico. Si la carga es positiva, se mueve en el mismo sentido del campo. Acá. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Esto es para que sepan cómo se mueven las cargas en un campo eléctrico. Entonces, miren, sentido del campo, si la carga es positiva, la fuerza que experimenta es en el mismo sentido del campo. Si la carga es negativa, la fuerza en sentido contrario del campo. Yo les estoy dando ideas. Miren que no estamos profundizando y sacando ecuaciones, sino ideas, porque las pruebas son netamente ideas, que usted sepa si esto está pasando, qué sucede con la carga positiva. Si esto está pasando, qué sucede con la carga negativa en relación con el campo. Y así van acumulando ideas bien establecidas. Por ejemplo, miren, así esta figura indica cómo se mueve la carga en un campo. Fíjense que si estas son las líneas del campo eléctrico, se suelta una carga, como la carga es positiva, va a llevar el mismo sentido del campo, pero ella va a disparar así. Entonces el campo lo que va a hacer es ir subiéndola y subiéndola y subiéndola y subiéndola. Listo, esta es la trayectoria o el movimiento de una carga positiva en un campo eléctrico. Mire el campo eléctrico, ¿a dónde va? Como se suelta, si no hubiera campo, ella seguiría derecho. O sea, seguiría así en esta dirección. Pero como hay un campo, el campo lo que va a hacer es, a medida que ella se va desplazando horizontalmente, también la va a ir elevando, Y aquí tiene usted como resultado esta trayectoria. Lo mismo acá, miren hacia dónde va el campo. Hacia abajo. Entonces la carga se dispara, ¿verdad? Si no hubiera campo eléctrico, la carga seguiría esta trayectoria. Pero como hay campo eléctrico, lo que va a hacer es que ella va subiendo, pero el campo, ella va a elevarse, pero el campo la va a ir bajando poco a poco. Es como un tiro parabólico. Eso, memorícenlo como si fuera un tiro parabólico. Si va la carga, el campo lo que va a hacer es desplazarla hacia abajo. Si no hubiera campo, seguiría esta trayectoria. Pero como hay campo, esta va a ser la trayectoria. O sea, el campo eléctrico actúa como una fuerza de gravedad aquí en este caso. Acá miren, parecido. Lo que va a hacer es elevarla. Y sigue esta trayectoria, la combinación del movimiento horizontal y vertical. Y acá, que va a hacer es llevarla hacia abajo. Ley de Coulomb. Bueno, aquí esta ecuación se la van a dar ustedes en las pruebas. Lo que básicamente dice la ley de Coulomb es, aunque el término es raro, pero así se pronuncia. Bueno, tiene dos cargas, Q1, Q2. ¿Qué es F12? La fuerza que ejerce, ¿sí?, sobre la carga 1, la carga 2. F12, o sea, la fuerza que experimenta la carga 1 por efecto de lo que hace la carga 2. ¿Qué es F21? La fuerza que experimenta la carga 2 por efecto de la carga 1. Entonces aquí no es un 12 ni un 21. Aquí repito entonces, F12
Hay libros que colocan comas, también puede ser. Entonces la fuerza 1, 1, 2 es F sub 1, 2 es la fuerza que experimenta la carga 1 por la acción de la carga 2. F2, 1, la fuerza que experimenta la carga 2 por acción de la carga 1. Y como son de signos iguales, miren que se rechazan, como dijimos al principio. Si son de signos contrarios, positivo y negativo, se atraen. Y aquí lo mismo, F1,2 ya saben qué significa, F2,1 ya saben qué significa. R es la distancia que separa las cargas. Entonces la fuerza puede ser de atracción, como en este caso, o de repulsión. Entonces la fuerza, así es la ecuación. K, Q1 por Q2, miren que Q1 y Q2 son las cargas, R es la distancia que las separa. Veamos entonces qué es esta K. Repetimos para que quede claro. Q1 es el valor de la carga 1. Q2 el valor de la carga 2. Q1, Q2, Q1, Q2, que pueden ser positivo o negativo. Las cargas pueden ser positivas o negativas, del mismo signo, como ustedes quieran. R es la distancia que separa las cargas. Y esta acá, vamos a ver, aquí tenemos la ecuación más ordenadita, K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Las cargas se pueden repeler si son del mismo signo, se pueden atraer si son de signos contrarios. K es una constante, un valor constante que les dan. Ya lo vamos a explicar en otro video para que les quede bien claro, para que por ahora tomen las ideas. Entonces también veamos algo. Fuerza es directamente proporcional a todo esto que aparece aquí. No se preocupen por K porque es un valor que siempre le van a dar. Entonces fuerza es directamente proporcional a Q1 por Q2 e inversamente proporcional, porque están en diagonal, a la distancia al cuadrado. Entonces veamos. Si aumenta la carga 1, aumenta la fuerza 1, la fuerza. Si aumenta la carga 2, aumenta la fuerza. Si disminuye una carga, disminuye esta fuerza. Si disminuye esta carga, disminuye esta fuerza. En la medida en que esto aumente o disminuya, esto aumenta o disminuye. Ahora, estas son inversamente proporcionales, la fuerza y la distancia. Si R aumenta, si la distancia aumenta, la fuerza se hace cada vez menor. ¿Sí? Mayor distancia, menos fuerza. Por eso cuanto más se alejen las cargas, menos fuerza van a experimentar. Y ahora si la distancia es pequeña, si R disminuye, si esto disminuye, esto aumenta. O sea, cuanto más cerca estén, más fuerza van a experimentar. Listo, entonces ya saben, esto lo dan y empecemos a analizar con calma todo esto que les he dicho. Bueno, ok, aquí tenemos la ecuación general de la ley de Coulomb. F es la fuerza que puede ser de atracción o repulsión. La fuerza de atracción si las cargas tienen signos contrarios, pueden verlo. De atracción, se atraen. O de repulsión si las cargas tienen el mismo signo, nótenlo. Muy bien, entonces esta fuerza puede ser de atracción o repulsión entre dos cargas. K es la constante de proporcionalidad, este es su valor, siempre se lo van a dar. Entonces, ¿cuáles son las unidades? K es igual a 8.9876 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombios cuadrados. C es la unidad para la carga, se da en coulombios. Listo. Entonces K1 y K2 son los valores de las cargas. Repito, su unidad es el coulombio. R es la distancia que separe a las cargas. Aquí les hago una observación importante. Miren, si F y R, o sea, la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. Si R aumenta, F disminuye. Si R disminuye, F aumenta. O sea, cuanto más lejos estén las cargas, más lejos, R grande, F, la fuerza disminuye. O sea, las cargas, a medida que se separan las cargas, la fuerza disminuye. Pero si R es pequeña, o sea, si la distancia es pequeña, menos distancia, más fuerza. Repito, entonces son inversamente proporcionales, te lo hemos explicado. Y F con todo esto son directamente proporcionales. No se metan con la constante, que eso es lo mismo siempre. F es directamente proporcional a K1 y a K2. K1 y K2 son las cargas. Si aumenta una carga, aumenta la fuerza. Si aumenta otra carga, aumenta la fuerza. Si aumentan las dos cargas, pues más rápido que aumenta F. Si esto disminuye, esto disminuye. Si esto disminuye,
esto disminuye. Bien, esto es para que analicen lo que son directamente proporcionales e inversamente proporcionales y lo que esto significa. Veamos un primer ejemplo. Dos cargas Q1 y Q2 que se encuentran separadas por una distancia D se atraen con una fuerza F. O sea, estamos ante la ley de Coulomb. Si se aumenta la distancia entre ellas a 3D, o sea, la distancia se triplica, la fuerza entre ellas pasa a ser, bueno, aquí están las opciones. Miren que ahora simbolizan la distancia no por R, sino por D. Eso no importa, pueden utilizar R, D, A, S. Siempre que estemos hablando de la ley de Coulomb, aquí arriba van a ver cargas, la constante, y acá la distancia que puede ser R, S, D. No es que se compliquen las cosas, sino que son simbolismos nada más, pero después que uno sepa de qué le están hablando, eso no hay complicación. Entonces la distancia, para este caso, la están representando con una D. Por lo tanto, miren que he reemplazado la R por una D, pero es lo mismo, ¿ven? La misma estructura. Ahora, ¿qué va a pasar con esta distancia D? Se va a triplicar. Miren lo que sucede cuando se triplica. O sea que en lugar de D, vamos a colocar 3D, la nueva distancia. Por eso coloco Fn, o sea, una fuerza nueva. Ya no es esta fuerza, es una fuerza nueva que en lugar de D tiene una distancia 3D. Cuando el 3 se eleva al cuadrado queda 9. Cuando la D se eleva al cuadrado queda D cuadrado. Veamos. Miren, la nueva fuerza sería así. 3 al cuadrado, 9. D que se saca al cuadrado es esto. Lo que está con azul, K, Q1, Q2 sobre D cuadrado. Mírenlo. K, Q1, Q2 sobre D cuadrado es F. Entonces todo esto con azul es F sobre 9. F sobre 9. ¿Sí ven? Todo lo coloqué con azul para que sea F sobre 9. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Esta. La nueva fuerza pasa a ser F sobre 9. Fíjense que la distancia se triplicó. Si la distancia aumenta, o sea, en este caso se triplicó, la fuerza disminuye. Fíjense, se redujo a la novena parte. Entonces la respuesta es la B. Aquí lo tienen. Pasemos al segundo ejemplo. Una carga Q1 y Q2. Ahora colocan las letras de las cargas con mayúsculas. Eso tampoco importa. Una carga Q1 y Q2 se encuentran a 10 metros de distancia. Otras cargas Q3 y Q4 se hallan separadas entre sí por 7 metros. Fíjense que la distancia entre Q1 y Q2 es 10 metros, pero la distancia entre Q3, Q sub 3 y Q4, por decirlo así, es 7 metros. O sea, hay menos distancia. Pues, ¿cuál presentará mayor fuerza? Bueno, ustedes de salida pueden decir, la que se halla a menos distancia tiene más fuerza, porque fuerza y distancia son inversamente proporcionales. Veamos, mira aquí. Esta es la fórmula original. ¿Qué han hecho? Q1 y Q2, aquí. ¿Qué distancia hay? 10 metros. Pero para Q3 y Q4, ¿qué distancia hay? 7 metros. Menos distancia, más fuerza. Entonces, ¿cuál presenta más fuerza? Esta, la interacción que hay entre Q3 y Q4. Por eso la respuesta es la A. Vamos a la 3. Dos esferas igualmente cargadas se repelen mutuamente cuando están separadas a una distancia. Ahora la distancia la reemplazan por una. Repetimos, no es complicación, es lo mismo. Estamos explorando varias cosas. Entonces, en lugar de R, han colocado que A. Pero es lo mismo, miren, la misma estructura. Si la distancia entre ellas se duplica, o sea que en lugar de A, vamos a colocar que 2A. Acuérdense que el ejercicio, el otro era que se triplica, ahora se duplica. Entonces, en lugar de A, vamos a colocar 2A. Mírenlo. Cuando el 2 se eleva al cuadrado, queda como 4. Cuando A se eleva al cuadrado, queda A cuadrado. Entonces quedaría así: 4A cuadrado. K, Q1, Q2 sobre A cuadrado es esto de azul. Es F. Porque la nueva fuerza era cuando la distancia se duplicó, y nos arroja esto. Esto que está con azul es F sobre 4. También se va a reducir la fuerza. Mire, se redujo aquí a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque si la distancia se aumenta, en este caso se duplicó, la fuerza se reduce. ¿Cuál es la respuesta? Esta que tenemos aquí. La cuarta, sean F1 F2 las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Nosotros sabemos que si las cargas tienen el mismo signo, no se atraen. ¿Sí? Si tienen signos diferentes, se atraen, ¿cierto? Las de signos diferentes, las que se atraen. Como cuando usted coloca una pila, positivo con positivo no le va a funcionar. Funciona es positivo colocado junto al negativo. Entonces, dice, las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, es correcto afirmar que los sentidos de F1 y F2 son iguales. Los sentidos son iguales cuando las cargas tienen el mismo signo. Vamos a ver, carga con el mismo signo.
¿Los sentidos son iguales? No. ¿Los sentidos son iguales cuando las cargas tienen signos opuestos? No. Miren que son sentidos opuestos. Los sentidos de F1 y F2 son opuestos cuando las cargas tienen signos opuestos. Sí, miren, sentidos opuestos. Cuando son opuestos los sentidos de F1 y F2, son los sentidos de la fuerza. Cuando no hay fuerza, falso. Siempre entre dos cargas va a haber una fuerza de atracción o repulsión. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Pues sabemos que son opuestos siempre. En este caso, cuando tienen signos que opuestos. Pero también podría poner cuando tienen signos iguales. Siempre son opuestos. Los sentidos de las fuerzas. Fuerzas de atracción o repulsión.